24 tarde. 13 horas con 3 minutos, casi 3 minutos más tarde de lo habitual. Comenzamos la entrega informativa en 24 tarde, cuando hay 15 grados en la capital, pronosticados 16 para esta jornada de día miércoles 17 de mayo. Los invito a revisar cuáles han sido las imágenes que han marcado esta jornada informativa. Vamos a partir del sector poniente de la capital. Una mujer sufrió un violento asalto por dos sujetos armados y a rostro cubierto para robarle su mochila. Vamos a estar con Sofía Carrizo con esa información. También información que viene desde Italia. Al menos 8 personas murieron y miles fueron evacuadas por las devastadoras inundaciones que han afectado a una región al norte de Italia. Y también en el deporte, con un dejo de nostalgia, en Montevideo, capital de Uruguay, fue presentado como nuevo entrenador de la selección uruguaya de fútbol, un conocido nuestro, don Marcelo Bielsa. Vamos a estar con Sergio Pinto desde la capital de Uruguay. Vamos, y aquí comienza 24 tarde. Tenemos mucha información, vamos a estar también muy atentos con lo que está sucediendo con una eventual nueva prórroga del estado de excepción en la macro zona sur. Sería la número 24, aunque esta vez tiene una suerte de morbo porque la UDI no votaría a favor de esta renovación. Pero vamos a comenzar con información policial. Una mujer sufrió un violento asalto, lo decíamos, perpetrado por dos sujetos armados y a rostro cubierto para robarle su mochila. Sofía Carrizo con todos los detalles. Sofi, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, fueron segundos de terror para esta mujer quien iba caminando por el pasaje Hijos de María. Sin embargo, hasta allí todo normal, pero cambia al momento de llegar a la intersección con Andalucía, donde es abordada por estos dos sujetos que aparecen de la nada caminando. Ella se percata que se acercan mucho y ellos se abalanzan e incluso llega a retroceder, esto con el fin de poder esquivarlos, ¿no? Pero aún así estos sujetos se la intimidan, la golpean y también la tiran al piso y la intimidan, como yo les comentaba, con un arma de fuego. Incluso ella llega a gritar, dice que no tiene nada, pero aún así estos sujetos logran quitarle el bolso que andaba trayendo y quienes se van rápidamente. Esto ocurrió corto, fue aproximadamente un par de segundos. Ella grita, pese a todo esto no pudo ser socorrida por los mismos vecinos porque esto fue bastante rápido. Obviamente ella realizó la denuncia, se acercó a la comisaría y también tenemos el extracto que ustedes están viendo en las imágenes de esta cámara de seguridad. Afortunadamente ella resultó con heridas de carácter leve. Esto no escaló a mayores, pero obviamente el trauma post esta situación es bastante grande. Bueno, tenemos el momento y también las declaraciones por parte de la institución policial en torno a esto. Los invito a revisarlas de inmediato. Llegó hasta el servicio de guardia de la 25 comisaría, acompañada por personal municipal, una mujer que minutos antes fue víctima de robo con violencia en el sector de Nuevo Barrio Oriente de la comuna de Maipú, señalando que dos sujetos la abordaron, la agredieron y la despojaron de las pertenencias que mantenía en ese momento consigo. Bueno, ahí teníamos las palabras por parte de Carabineros. Ella fue derivada para revisar sus heridas, que estas fueran de carácter leve. Estos sujetos huyeron caminando, pero metros más allá se encontraba uno de sus vehículos en el cual llegaron hasta esta intersección. Pero ojo, porque los mismos vecinos decían que este automóvil en el que andaban estos sujetos de color negro ya había sido identificado porque se había visto merodeando el sector. De momento no hay detenidos, pero se está realizando todas las diligencias para dar con el paradero de estos dos. Nos trasladamos desde la comuna de Maipú y nos vamos hacia Pudahuel porque déjenme contarles que un conductor de un camión fue asaltado de una forma violenta y también secuestrado. Esto ocurrió a eso de las 5 de la mañana, 5:30, cuando este conductor se dirigía desde San Bernardo hasta Pudahuel a buscar mercadería para iniciar su jornada laboral. En el trayecto a la altura de Avenida Américo Vespucio con la ruta 68 es interceptado, por dos vehículos donde se bajan 13 personas con rostro cubierto y con armas de fuego. Al conductor lo intimidan, lo bajan del camión y lo suben a uno de estos vehículos, donde al final se sube uno de estos antisociales al camión, donde comienzan un trayecto. Bueno, este hombre es secuestrado por varios kilómetros porque es dejado por estas personas en la comuna de Cerrillos, obviamente con el fin de robar la mercadería
mercadería que supuestamente iba trayendo. Sin embargo, al interior solamente habían pallets para llevar toda esta mercadería, porque él trabajaba para una empresa contratista. Bueno, también tenemos las declaraciones por parte del conductor y también por parte de Carabineros en torno a esto. Los invito a revisarlas de inmediato. Venía por la autopista de Vespucio Sur a tomar la 68 y se paró un auto adelante y uno atrás. Me bajaron del camión, me subieron al auto y me tiraron el cerrillo. ¿Están armados? Sí, con pistolas. ¿Con armas de fuego? Sí. Un hombre adulto, el cual trabaja como chofer de un camión de transporte, es interceptado por un automóvil, del cual descienden 3 sujetos premonidos con armas de fuego, los cuales lo obligan a descender de este. Uno de ellos asume la conducción de este camión y los otros 2 trasladan a esta víctima hasta el vehículo menor, siendo trasladado finalmente y abandonado en el sector del Sanjón de la Guada, comuna de Cerrillo. Es auxiliado por vecinos del sector, quienes lo trasladan a la subcomisaría de Cerrillos para poder estampar la denuncia. Afortunadamente el conductor no fue herido, pero fue sí amenazado y intimidado con estas armas de fuego. Estas personas lo abandonan allí en la comuna de Cerrillo y finalmente es auxiliado por personal municipal que estaba a esa hora por el sector, siendo trasladado a la subcomisaría de Cerrillos, donde ingresa esta denuncia. Pero ojo, porque este camión fue encontrado en el límite entre Pudahuel y Maipú, completamente abandonado, donde también se estaban realizando las diligencias por parte de Carabineros, o sea, también para dar con el paradero de estos sujetos en torno a este robo con secuestro a este hombre por varios kilómetros. Desde la comuna de Pudahuel nos vamos a trasladar a la zona norte de la capital, a Colina, porque un grupo de trabajadores fueron maniatados y encerrados tras un millonario robo. Esto ocurrió durante la noche de ayer, 9 de la noche, cuando en una empresa constructora ubicado en el pasaje Santa Elena. Fue en ese lugar cuando se da la información a Carabineros en torno a un robo con violencia. Personal policial concurre al lugar, que destacar que es bastante solitario y bastante también alejado de residencias, y donde se les da la declaración de que un grupo de trabajadores dice que ingresaron aproximadamente 4 personas con el rostro cubierto y como también con armas de fuego, donde los maniataron y no solamente contentos con aquello, los encerraron en una bodega, esto para el fin de sustraer distintas especies, en realidad herramientas de construcción que sabemos que tienen un valor bastante importante. Herramientas, especies de valor que se llevaron en el vehículo de uno de estos trabajadores, donde incluso se llevaron al dueño de donde se lo llevaron por varios kilómetros y fue abandonado un poco más allá de esta empresa ubicada en la comuna de Colina, quien finalmente, esta persona que arranca, da el aviso a Carabineros. O sea, también tenemos las declaraciones por parte de la institución en torno a este procedimiento. Los invito a revisarlas de inmediato. Una vez en el lugar, personal policial se entrevistó con los guardias de seguridad, quienes manifestaron haber sido maniatados por 4 antisociales, quienes además los golpearon y los encerraron al interior de una bodega. Estos antisociales habrían ingresado con el rostro cubierto, reunidos con armas de fuego tipo pistola. No tenemos el avalúo de la especie ni la cantidad de especies que fueron sustraídas. Las víctimas se encuentran bien, se encuentran con lesiones leves, sin riesgo vital. Claro, estos trabajadores afortunadamente quedaron con lesiones leves debido a los golpes de estos antisociales que ingresaron a esta empresa durante la noche del día de ayer. Carabineros también está realizando las diligencias para dar con el paradero de ellos y también con las especies que fueron sustraídas. Andrés. Sofía Carrizo, muchas gracias por el completo informe policial. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora al sur del país. 5 encapuchados armados quemaron 3 camiones e intimidaron a sus conductores en un nuevo ataque incendiario en la región de la Araucanía. Ricardo Campos con toda la información. Roca, muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo te va a ti y a la gente en sus casas? Muy buenas tardes desde el sur del país, de la macrozona sur, informando respecto de esta situación que aconteció durante las horas de esta mañana, de este día miércoles, en el sector del Fundo San Luis, muy cerca de la ruta que une a Los Sauces con la capital de la provincia de Malleco, con Angol. Es en ese punto hasta donde arribaron estos 5 individuos encapuchados portando armas de fuego al Fundo San Luis, reitero, donde se encontraban a esa hora realizando faenas forestales al interior y el traslado de la madera. 3 camiones conducidos
por trabajadores forestales quienes fueron intimidados por estos individuos, quienes portando armas de fuego y realizando disparos procedieron a intimidar a cada uno de los conductores para obligarlos a descender de los vehículos y luego proceder a quemar cada una de las máquinas situadas en este punto. Todo es al interior de un fundo, el Fundo San Luis, muy cerca del sector Tintre, esto en la ruta Los Sauces y Angol, acá en la región de la Araucanía. Esto evidentemente motivó un amplio operativo de las Fuerzas de Control de Orden Público de Carabineros, quienes hasta esta hora inclusive intentan dar con el paradero de los responsables, incluso con las Fuerzas Armadas, con el personal militar que sigue situado en esta parte del sur del país para intentar acompañar el trabajo de las Fuerzas de Control de Orden Público justo en medio de este ataque. No ha sido el único ataque incendiario perpetrado en las últimas horas. Durante la tarde de este día martes recién pasado hubo también dos ataques armados hacia vehículos particulares, uno hacia un agricultor en el sector Quechereguas, en la comuna de Traiguén. Es un camino rural que une a la Ruta 5 Sur en diagonal, en paralelo, muy lejos está la comuna de Traiguén. En ese punto entonces es donde ocurre este ataque armado con disparos percutados por individuos desconocidos encapuchados, quienes portando escopetas dispararon y jalaron del gatillo en contra de este agricultor, quien fue derivado de urgencia al hospital de Coyipulli, donde fue sometido al hospital de Victoria, donde fue sometido a una cirugía que salió bastante bien, gracias a Dios y a la familia, evidentemente, que estaba muy pendiente respecto de su estado de salud. Hay impresiones captadas durante las últimas horas respecto de este hecho, el ataque armado al agricultor. Luego hubo también una quema de un camión donde corriendo se pudo captar a través de los teléfonos celulares de los testigos cómo huía de ese ataque el conductor, quien estaba también en ese sector, en el sector Quechereguas, muy cerca de la comuna de Traiguén, donde fue también emboscado por estos individuos. Y ahora este nuevo ataque en Angol, que se produce en horas de esta mañana, muy cerca de la capital de la provincia de Malleco, donde también hemos podido captar diversos videos que han surgido a través de testigos y que se han viralizado a través de las redes sociales también, y que dan cuenta del actuar de los individuos y del fuego, evidentemente, que termina consumiendo cada una de las máquinas ubicadas en ese sector. A esta hora se puede confirmar 3 vehículos, 3 camiones que iban a trasladar la madera y que fueron entonces quemados por estos sujetos desconocidos encapuchados que arribaron a ese lugar. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones captadas durante toda esta jornada. El día de hoy a las 08:30 horas de la mañana se produce un nuevo hecho en el Fundo San Luis, específicamente en la ruta R334, donde individuos con sus rostros cubiertos y premonidos de armas de fuego llegan hasta el lugar, obligando a los conductores de los camiones a descender, quienes luego de ello, utilizando líquido acelerante, proceden a quemar 2 camiones y un cargador. Del hecho se dio cuenta el Ministerio Público, quienes dispusieron el trabajo en el sitio del suceso por parte de equipo multidisciplinario de Carabineros de Chile. Claro, yo les decía, no fue el único ataque que se ha producido en la macrozona sur del país en las últimas horas. También en el sector Quechereguas, de la comuna de Traiguén, como les indicaba, hubo un ataque armado en contra de un agricultor que a esa hora escoltaba un tractor situado en su predio, trabajaba en el campo cuando fueron emboscados por unos individuos quienes llegaron en un vehículo, en una camioneta, descendieron y comenzaron a percutar disparos de escopeta que quedaron marcados incluso en el vehículo de este agricultor, que terminó herido con un disparo de perdigones en su estómago y también en su pierna. También luego de este ataque hubo una quema de un camión donde un conductor fue intimidado y terminó entonces este vehículo completamente calcinado, la cabina por lo menos, y se pudo apreciar entonces a este conductor correr incluso sin su polera por algunos testigos que a esa hora estaban pasando por el camino del sector Quechereguas en la comuna de Traiguén. Allí entonces también se pudo registrar a través de los teléfonos celulares de los testigos parte de lo que aconteció tras la quema de este camión, evidentemente lo que ha generado diversas repercusiones políticas, más aún entendiendo el contexto que se discute todavía, ¿no?, la renovación del estado de excepción constitucional, y ante la postura de las bancadas de la UDI y también de RN y las reuniones que han sostenido en las últimas horas en Valparaíso con el presidente de la República. Todo se va a saber en las últimas horas respecto del futuro de este estado de excepción constitucional, si va a continuar o no en la macrozona sur del país, y ante también muy pocas horas nada más de que asuma el nuevo jefe de la defensa acá con el personal militar. Hemos tenido declaraciones también respecto a este tema. Veamos. Es claramente
Las personas nos están disparando a matar y es por eso que hacemos el llamado al gobierno a tomar las medidas necesarias y a poner un estado de excepción completo en los sectores rurales. Nuevamente el sector de Quicheregua, nuevamente la comuna de Traiguén, que es el patio trasero de la Temucuicui, hemos sido atacados. Es por eso que llegó el momento de que el gobierno de una vez por todas entienda que los agricultores nos están disparando a matar. Las últimas semanas en temas de seguridad es tremendo para nuestra región. Hoy día ya se corta esta lógica donde supuestamente se atentaba solamente contra bienes, ¿cierto?, contra transporte, que sabemos que no es así porque aquí hay personas que han sido asesinadas y lo que hemos visto en el último tiempo son ataques directos a personas. Creo que es el momento de tomar acciones diferentes. No sacamos nada a conseguir teniendo un estado de excepción que resguarde rutas, cuando lo que tenemos que hacer hoy día es desarticular a estos grupos que están detrás de los atentados. Y en ese sentido creo que el estado de excepción de la manera que se está ocupando hoy día no está siendo suficiente. Voz de Luciano Rivas, el gobernador de la región de la Araucanía, y así como esa impresión han existido varias más políticas, ¿no?, del ámbito político respecto de la situación que vive actualmente la región de la Araucanía y de la renovación del estado de excepción constitucional para la macrozona sur del país. Veremos qué va a acontecer con la votación. Las bancadas ya han mostrado su postura, la UDI y también RN, respecto del estado de sitio, si va a considerar o no estado de sitio para la región de la Araucanía. De lo contrario, se restarían de renovar el estado de excepción constitucional, así lo han anunciado públicamente, así que veremos en qué va a terminar toda esta discusión en el Congreso. Ricardo Campos, muchas gracias por la información desde la región de la Araucanía. Buenas tardes. 13 horas con 19 minutos, nos vamos a la primera pausa. Lo decía Roca desde la Araucanía, estamos muy atentos a lo que suceda en el Congreso con una nueva prórroga del estado de excepción. Vamos y volvemos a la pausa aquí en 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. Volvemos con las noticias a 24 tarde. Este año finaliza la prórroga para las licencias de conducir vencidas entre el 2020 y el 2022, lo que ha generado atochamientos y largas filas en los municipios para renovar el documento. Joaquín San Martín con toda la información. Joaquín, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, porque claro, tú lo comentabas, son más de 800.000 las personas que aún no renuevan su licencia de conducir a raíz de esta prórroga que tú comentabas, que justamente permitía retrasar la renovación de la licencia a raíz de la pandemia, tanto entre 2020 como en el 2022, y que justamente ha generado largas filas en diferentes municipalidades de nuestro país. Incluso, este dato importante, más de 300% ha aumentado la demanda en diferentes municipalidades y que claro, ha generado un colapso total, incluso municipalidades que ya no tienen hora para este año. Nosotros pudimos conversar durante esta tarde con algunos conductores en diferentes fiscalizaciones y claro, ellos nos comentaban que son diferentes las situaciones que han generado que no renueven su licencia, principalmente que no tienen tiempo y también las horas, no han podido conseguir un cupo, son más de 4 meses incluso quienes nos dicen han retrasado poder conseguir este cupo para poder renovar la licencia. Nosotros pudimos conversar con algunos conductores y también con carabineros a raíz de esta fiscalización, donde 10 personas fueron justamente sorprendidas sin su licencia y claro, se les cursa la multa por no tenerla. Escuchemos parte de las declaraciones. La verdad que ha estado bien incómodo eso porque no dan hora, pues. Hay que estar esperando. Y, por ejemplo, para patentes, la misma cosa. Tengo agendada ahora de octubre del año pasado, todavía no me entregan una patente de otro vehículo. Me demoré alrededor de 3 meses en poder conseguirla ahora. ¿3 meses? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué le decían desde la municipalidad? No, que no había hora disponible. Ya. Pero hasta que la puedo conseguir. La pandemia provocó esta congestión y el retraso de algunos trámites. Pero mientras todo se saque y se tome con tiempo, no hay problema. Conducir sin su licencia de conducir o con la licencia de conducir vencida, se les notifica una infracción por el mismo hecho de no contar con la misma licencia o para tener la fecha de control vencida. O como ahora tuvimos un caso de un taxista que tenía su licencia de conducir vencida el año 2009, por ende se cursa la infracción y también se procede a su detención, ya que él está manejando un vehículo sin la licencia profesional al día.
Claro, hoy teníamos entonces algunas declaraciones que nos entregaron durante esta tarde y claro, ¿a qué se arriesgan los conductores que se han sorprendido sin su licencia de conducir? Ustedes lo están viendo en la gráfica también. Claro, van entre multas entre 0,5 UTM y 1 UTM, es decir, algo entre 31.000 pesos y 63.000 pesos. En el caso de, claro, sean fiscalizados, Carabineros le retiene la licencia, le quita la licencia al conductor y es justamente el juzgado de policía local quien, a donde tiene que acudir el conductor a poder pagar su multa y a partir de eso, claro, se le entrega la licencia y tiene que renovar el documento. Un colapso que, claro, ha provocado la molestia en diferentes alcaldes y también en la Asociación de Municipalidades, quienes llamaron al ministro de Transportes para sostener una reunión y justamente buscar soluciones ante este colapso. Escuchemos parte de las declaraciones que nos entregaron las autoridades. Hay gente que recién se da cuenta que tiene que renovar cuando lo pudo haber hecho antes, cuando no estábamos aquí. Por lo tanto, los municipios están multiplicando los horarios, algunos están funcionando los fines de semana. En el caso nuestro, estamos trabajando desde las 9 a las 5:30 de la tarde los sábados. Pero eso implica para el municipio horas extras a pagar, personal que hay que disponer, equipos que hay que desplazar. Entonces hay que poner racionalidad, hay que poner interés en la solución y que el ministro se reúna con los alcaldes para ver una solución desde lo ejecutivo, que es el Estado, y lo ejecutivo, que somos los alcaldes en el territorio. Claro, entonces un llamado al ministro de Transporte justamente para sostener una reunión y llegar a un acuerdo para evitar este colapso que incluso ha llevado a las municipalidades a no tener horas para poder renovar esta licencia de conducir. Una que tiene valores en diferentes lugares, principalmente van entre los 30 y entre los 40.000 pesos. El llamado justamente es a las personas a renovar la licencia de conducir y justamente evitar estas diferentes infracciones que pueden llegar a tener, a ser sorprendidos justamente sin su licencia al día. Joaquín San Martín, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. Cambiamos de tema. La crisis de las ISAPRES sigue generando múltiples repercusiones a la incertidumbre de los afiliados. Se suma también la postura de las clínicas, quienes advierten un freno en las inversiones a la espera de que el tema se resuelva. Don Felipe Gallegos con todos los detalles. Felipe, buenas tardes. ¿Cómo te va, Andrés? Muy buenas tardes. Claro, hay una completa incertidumbre para los 3 millones de afiliados que están justamente cotizando, que están dentro del sistema de las ISAPRES, luego que se conociera, por cierto, este fallo de la Corte Suprema que, recordemos, ordenó a las aseguradoras privadas devolver cobros en exceso por unos 1.400 millones de dólares y además ajustar la denominada tabla de factores. El gobierno presentó una ley corta buscando que se cumpla justamente esta sentencia judicial dictada por el máximo tribunal del país, pero que ha sido cuestionada por las ISAPRES. Ayer, por ejemplo, el presidente de las aseguradoras decía en el Congreso que si se aprueba tal y cual está justamente este proyecto, las ISAPRES morirían en un entorno de 4 meses. Justamente conversamos con los afiliados al sistema privado de salud. Escuchemos lo que nos dijeron justamente en torno a la realidad, en torno a este difícil escenario que están viviendo justamente las ISAPRES. No, yo creo que no van a quebrar, yo creo que es una amenaza infundada. De la ley corta no sé mucho, pero lo que sí sé es que los fallos judiciales en Chile se pagan. Podrán ellos proponer una fórmula, cómo pagar, pero que tienen que pagar, tienen que pagar. Sí, yo creo que las ISAPRES no deben desaparecer porque el sistema público está colapsado. Uno tiene la libertad de elegir dónde quiere que lo atienda la salud. Ya el sistema está colapsado, imagínese qué puede venir, si se termina la ISAPRES, obviamente genera un problema para las clínicas, todos los servicios particulares, entonces ya el sistema va a estar más que colapsado, si ya estamos así. Si las ISAPRES caen de un día para otro sin una largueza en el proceso, la verdad que lo que nos va a provocar es también nos arrastra a nosotros de forma indefectible. De hecho, ya estamos teniendo problemas graves hoy día de financiamiento y puede ocurrir, lamentablemente, que deban cerrar su operación. Ahí está también la voz de las clínicas que han entrado justamente también en este debate, las declaraciones de su representante esta mañana en conversación con el canal 24 Horas, donde también planteaba que se han frenado inversiones justamente a la espera de que se resuelva finalmente esta crisis que atraviesa el sector de las ISAPRES. Y entró justamente en este debate, en esta discusión durante esta mañana, el expresidente de la República, Sebastián Piñera, en un evento en la Fundación Futuro, abordó justamente la crisis de las
las ISAPRES, asegurando que el fallo de la Corte Suprema debe respetarse, pero con un sentido de realidad. Escuchemos justamente lo que dijo el expresidente Piñera. Bueno, el sistema de salud privado está viviendo una gran crisis y sería muy malo que más de 3 millones de chilenas y chilenos se quedaran sin la atención de la salud privada. Por eso nosotros estamos impulsando un sistema mixto, que haya salud pública, FONASA, pero que también haya salud privada y que sean las familias los que elijan. Esta no es una decisión que le corresponda al presidente o a la ministra de Salud, le corresponde a cada familia. Recordemos que el gobierno presentó una ley corta, como yo les contaba, intentando cumplir este fallo de la Corte Suprema. Está también un proyecto alternativo que es presentado por senadores de la oposición, que fue aprobado justamente en general en la Comisión de Constitución del Senado. Y durante esta jornada se presentó una tercera iniciativa por parte de un grupo transversal de diputados que buscan que las ISAPRES salden esta deuda que fue justamente sentenciada por la Corte Suprema, pero a través de acciones o bien prestaciones médicas o bonos, justamente. Eso fue lo presentado durante esta jornada por un grupo transversal de diputados y abordó justamente estos proyectos alternativos que han surgido en el Congreso. Durante esta mañana el presidente de la República, Gabriel Boric, justamente en una actividad ligada al ámbito de la salud, particularmente a los copagos. Escuchemos justamente lo que señaló el presidente Gabriel Boric sobre estos proyectos alternativos, asegurando que el gobierno está abierto a escuchar estas alternativas, pero que el fallo de la Corte Suprema debe sí o sí respetarse. A lo que no estamos dispuestos es a decirle a un poder del Estado independiente como el Poder Judicial que mediante cualquier artilugio no vamos a hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema. Disponibles a escuchar nuevas alternativas, a mejorar el proyecto de ley que ingresamos. Nos interesa, por sobre todo, asegurarle la continuidad de tratamiento a todos los usuarios del sector privado. Nos interesa que el sistema tenga solvencia, pero esto cumpliendo la ley. A las 3 de la tarde va a estar nuevamente durante esta jornada el presidente de las ISAPRES en la Comisión de Salud del Senado. Un caso, Andrés, que por cierto sigue generando múltiples repercusiones. Seguimos muy atentos, Felipe Gallegos. Muy buenas tardes. Ahora, nos trasladamos al Congreso porque hay novedades respecto a una nueva prórroga al estado de excepción. Don Kevin Felgueras, con la noticia. Kevin. Sí, Andrés Vial, se ha aprobado la prórroga número 24 en la Cámara de Diputadas y Diputados, a pesar de lo que conversábamos más temprano, que la Unión Demócrata Independiente anunció sus votos en contra y cumplió su palabra al interior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces queda solamente un paso, que esto sea aprobado por la sala del Senado esta misma tarde. Se va a votar esta prórroga número 24 de este estado de excepción constitucional que ya lleva 366 días, más de un año en la macrozona sur. Ha generado debate no solo este tema, sino también algunos gestos políticos que se hicieron, también otras declaraciones de parlamentarios, pero antes pasemos a revisar de inmediato declaraciones, porque hay varios que advierten al gobierno que esta va a ser la última vez que van a aprobar este estado de excepción constitucional. Lo dijeron en varias oportunidades al interior de la sala donde estuvo presente la ministra del Interior, Carolina Toá, también la ministra de Defensa, Maya Fernández. Le han advertido al gobierno que si no se realiza un estado de excepción completo y no acotado, como acusan los parlamentarios, definitivamente la próxima vez, en la vez número 25 que el Congreso deba pronunciarse, van a rechazar esta prórroga del estado de excepción. Vamos a revisar de inmediato las declaraciones de algunos parlamentarios. Nosotros vamos a aprobar este estado de excepción. Creemos que le ha hecho bien a la zona de Arauco, ha disminuido en un 31% los hechos de violencia, pero sí le quiero pedir algo al jefe de la fuerza y al gobierno. Lo que les quiero pedir es que el estado de excepción habilita a los infantes de Marina, que son probablemente la mejor fuerza militar que tiene el Estado de Chile, que cuida hoy día la provincia de Arauco, a que utilicen sus armas de fuego. Le vamos a pedir hoy, cuando votemos en la 24ª renovación del estado de excepción de manera favorable, que se cambie el decreto donde tienen las manos amarradas las Fuerzas Armadas.
96 votos a favor, 36 votos en contra y 3 abstenciones es el resultado de esta votación de la prórroga número 24 del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur. Esto tendrá que ser refrendado por el Senado. Este debate estuvo también cruzado por declaraciones del diputado Andrés Joanet, quien al medio Exante manifestó lo siguiente, voy a citar textual: el gobierno tiene temor de avanzar en la región de la Araucanía, está temeroso de avanzar contra los grupos radicalizados, dijo, porque él cree que los grupos radicalizados están conectados con el gobierno. Le consultamos al diputado Joanet si refrendaba sus palabras o había sido un error y, lejos de reconocer un error, aseguró que esto es así y mencionó incluso algunas contrataciones que había hecho el Ejecutivo en los últimos meses para dar cuenta que existen, según él, grupos radicalizados conectados con el gobierno. Hubo también críticas, por cierto, de parte del mundo político por estas declaraciones. Revisamos de inmediato esa polémica. Tiene cara león, cuerpo león y cola león. Le voy a decir una cosa. Ministra Vega, no se olvide que renunció porque se vinculó a la CAM a través con Héctor Yaitul directamente. 2. El vocero de la CAM, Héctor Pichón, es hermano de una persona que contrataron la Secretaría de Salud. Y ahora recientemente el gobierno contrató al señor José Millalén en la Sexpress, una persona que señaló, condicionó, hace poco tiempo, condicionó la paz a cambio de tierra. Entonces, digámonos la verdad, en la Araucanía nosotros sabemos esas cosas, pero aquí no se dicen. Yo no comparto en absoluto lo que dice el diputado Joanet. Yo no veo que el gobierno tenga temor de avanzar en la Araucanía. Si logro comprobar que el presidente de la República tiene nexos con grupos criminales o terroristas en la Araucanía, no solamente voy a la justicia a denunciarlo, sino que inmediatamente promovería en el Congreso Nacional para que sea destituido de manera inmediata de su cargo. Ahí estaban reacciones a las declaraciones del diputado Andrés Joanet que marcaron de cierta manera este debate. Un debate político, pero que estuvo marcado por un gesto, lo decíamos al principio de este despacho. Se cumplieron 366 días desde aquel 16 de mayo del año pasado, cuando la exministra del Interior, Isquia Siches, anunciaba que se iba a decretar este estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur. Se cumplió un año y, como es para algunos un cumpleaños, la diputada Gloria Navellán llegó con una torta, con una vela, con un número 1. Esa torta llegó y se la entregó directamente a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, a quien no le gustó esta especie de broma o gesto político. Le preguntamos a la diputada Gloria Navellán qué buscaba con este gesto. Esta fue su respuesta. Porque los cumpleaños se celebran y, por lo tanto, como ayer se cumplió un año de del primer establecimiento de estado de excepción en el gobierno del presidente Boric, consideré que ameritaba una celebración como cualquier cumpleaños. ¿Es necesario celebrar un estado de excepción constitucional, diputada? Probablemente para el gobierno sí, pues para nosotros no. Le preguntamos a la diputada Gloria Navellán qué aportaba el gesto de una torta al debate de un estado de excepción constitucional en una zona tan importante del país, y ella misma reconoce que no aporta nada al debate, pero sí aporta como un gesto político. La ministra del Interior tendrá que ir esta tarde al Senado a fundamentar nuevamente que el gobierno pida por vez número 24 esta prórroga del estado de excepción constitucional, que ya lleva más de un año. Y Andrés, para cerrar este despacho, te cuento que por 131 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, se prorrogó por primera vez la infraestructura crítica, la protección a la infraestructura crítica, tal cual en el norte del país. Primera vez que se le pide al Congreso Nacional. Tuvo más votos a favor que esta prórroga número 24 del estado de excepción constitucional en la macrozona. Sí. Solamente un comentario respecto a la torta famosa. Me quedo con el rostro de la ministra Toá, y lo hemos conversado cuántas veces. Parlamentarios vestidos de cocinero, otros con pelota de fútbol, con guitarra. ¿Ayuda esto a dignificar la política, lo necesario que es hoy día dignificar la discusión política en el Congreso? Tengo mis serias dudas. Don Kevin, buenas tardes. Nos vemos. Chao, chao. 13 horas con 43 minutos, nueva pausa en las noticias. Tarde. Volvemos a las noticias a 24 tarde. Una mujer denunció un intento de secuestro de su hija al interior de una escuela municipal. Esto en San Pedro de la Paz. David Yáñez nos cuenta toda la información desde la región del Biobío. David, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos frente a la Escuela Artística Enrique Soro de San Pedro de la Paz, que fue precisamente el sitio donde sucedió esta situación. Fue la semana pasada cuando ocurrió este hecho, cerca de las 14 horas, cuando un sujeto desconocido que aparentemente venía con una segunda persona ingresó, forzó el acceso de la entrada cuando se estaban entregando a los niños. Lo habitual es que los niños sean entregados justo en la entrada, pero él pasó esa primera entrada y llegó hasta donde estaban en fila los niños del curso. Pidió llevarse una niña, la identificó con nombre y apellido, una pequeña de solo 6 años. De hecho, la niña lo vio. Sin embargo, la profesora y también la encargada del curso, la asistente del curso, ninguna de las dos conocía a esta persona, razón por la cual no le entregaron a la niña. 5 minutos después llegó el padre y quedó de manifiesto esta situación que fue denunciada tanto por el establecimiento educacional como por la familia ante la Policía de Investigaciones, que fue la Brigada de Investigaciones Policiales VIPE, la que está a cargo de esta investigación y que está utilizando los videos de las cámaras de seguridad de este establecimiento educacional. Tenemos el testimonio de la madre, que obviamente se encuentra preocupada por esta situación. Escuchemos. Él evadió, sí, claro, entró sin permiso, sin decir nombre, nada. Llegó y entró directamente donde la profesora de mi hija. Nosotros como familia estamos bastante preocupados por lo que sucedió, ya que un hombre que llegue con nombre y apellido a buscar a tu hija, que mi hija lo vea, porque lo vio, y dice que no lo conoce, para nosotros estamos asustados con este tema como papá, sabiendo que tú mandas a tu hija a un colegio y que va a estar tranquila, quizás va a estar seguro, pero ni siquiera es así. Un intento de secuestro frustrado en términos prácticos que está siendo enfrentado por la Municipalidad de San Pedro de la Paz a través de las acciones legales que se iniciaron por parte del establecimiento, de la denuncia correspondiente y también a través de patrullajes de seguridad ciudadana por los alrededores, específicamente a la hora en que salen los alumnos. Escuchemos lo indicado como reacción a esta situación registrada la semana pasada en este establecimiento educacional. Escuchemos. Este señor que ingresó furtivamente, como comentaba, solo elude el primer control, ya que al encontrarse con el segundo control, al identificarse, ¿verdad?, y señalar al estudiante que necesitaba retirar, tanto la profesora como el asistente de la educación no lo reconocen como persona habilitada para el retiro. Por lo tanto, se le niega el retiro y la persona, hace inmediato abandono de la escuela. Por lo tanto, se cumple en ese caso ahí la instrucción y el lineamiento que hay en cuanto a las normas de retiro de los estudiantes de la Escuela Enrique Soro. Y obviamente yo tengo como funcionario público la obligación en 24 horas de levantar la denuncia ante cualquier hecho que revista carácter de delito, situación que se ejecutó el mismo día 10 de mayo. Una situación que en términos prácticos tiene a la comunidad de los 500 alumnos que están en este establecimiento educacional con la duda si están o no seguros en los alrededores, y por lo mismo hay preocupación entre los apoderados de este establecimiento y en general de San Pedro de la Paz, pues esto se podría repetir en otros establecimientos educacionales. En más, ya hay a través de redes sociales algunas denuncias que lo que más generan es temor entre los apoderados del Gran Concepción. David Yáñez, desde la región del Biobío, muy buenas tardes. Internacional. Vamos a revisar la información más relevante ocurrida en el planeta durante esta jornada, comenzando por la tensión que se vive en Ecuador. Andrea Aguilar, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes para ti. Partimos justamente con los ojos puestos en Ecuador porque realmente esta mañana fue un despertar bien particular para los ecuatorianos, porque el presidente Guillermo Lasso decidió finalmente, Andrés, disolver el Congreso. Esto sucedió, lo habíamos comentado ayer, claro. Él se estaba enfrentando a un juicio político y realmente no le dieron las cuentas y era bastante evidente que podría ser destituido el día sábado. Esto tiene una prerrogativa el presidente que le permite esto, para entender un poco la situación.
por ejemplo, como también la tiene el presidente en el Perú. Completamente, Andrés. Y justamente a propósito de esa pregunta que me haces, vamos a revisar en una gráfica qué es exactamente lo que hizo el presidente de Ecuador. Para entender las dimensiones. Exacto, para entender las dimensiones. Es algo, Andrés, una figura constitucional que es conocida como muerte cruzada, que significa que se puede interrumpir el funcionamiento constitucional, pero sin alterar el orden prácticamente en el país. La toma por disposición el presidente Guillermo Lasso. ¿Y qué es lo que sucede? Primero, que él tiene la posibilidad a través de eso de, obviamente, convocar nuevas elecciones y tiene también la posibilidad de disolver el Congreso, que es una de las principales atribuciones que él tiene y que lo vamos a ver seguramente en las próximas horas. En esta etapa, perdón Andrea, disuelve el Congreso, pero eso iba yo. Me imagino que hay un lapso de tiempo, porque no puede disolver el Congreso y decir, no sé, en un año más, no, tiene un periodo, tiene un cronograma. Claro, convocar elecciones, al menos esa es una potestad que tiene, Andrés, el Consejo Electoral en Ecuador, lo tiene que hacer en los próximos 7 días. Perfecto. En esos próximos 7 días se convocan las elecciones y de ahí hasta que termine, obviamente, este decreto de muerte cruzada, Guillermo Lasso puede gobernar prácticamente por decreto, que es lo que ya está haciendo, está pasando sus propias reformas, de ahí a que hay muchas voces en la oposición que dicen que prácticamente es casi una dictadura. Esto es una forma en la que lo califica al menos la oposición y finalmente puede gobernar por decreto hasta 6 meses. O sea, no hay legislativo claramente, hay solamente un ejecutivo, se gobierna por decreto. Aquí lo tuvimos 17 años. Bueno, efectivamente eso es lo que está pasando en Ecuador en estos momentos, obviamente guardadas las dimensiones, ha recibido muchas críticas, pero escuchemos también parte de los argumentos que entregó el presidente Guillermo Lasso durante la cadena nacional esta mañana. Le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible, que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad y permitirá al gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas. Pero revisemos, Andrés, qué está pasando justamente porque después de lo que sucedió, finalmente se dio una especie de militarización de la Asamblea para impedir, obviamente, que llegaran nuevamente los congresistas que quedaron prácticamente cesantes y también todos los que dependían de ellos al interior de la Asamblea. Hay otro punto importante y es cómo van a actuar las fuerzas indígenas, que se sabe en Ecuador tienen harto peso a la hora de convocar manifestaciones. Se sabe que a esta hora hay un consejo de la CONAIE, que es como se conoce al Consejo Nacional Indígena en Ecuador, y podrían convocar protestas hacia Quito, que es lo que hemos visto en otros momentos de la historia de Ecuador. ¿Puede ser al final también, Andrea, el remedio, entre comillas, peor que la enfermedad? Porque claro, se convoca elecciones, pero también te puede resultar después de esas elecciones un Congreso que te sea más complicado para tus pretensiones. En el fondo, esto podría ser que solamente le da tiempo a Lasso. Claro, porque en el fondo las personas que lleguen a ser electas durante este periodo de elecciones finalmente van a estar gobernando hasta 2025. Claro. Van a tener que terminar el periodo que le correspondía a Lasso y al Congreso. Y además también le abre, Andrés, la puerta al correísmo, que también muchos de la gente del gobierno decían es los que finalmente están detrás de este intento de juicio político, allanar un poco el camino para lo que sería un eventual retorno de Rafael Correa, tal vez no al poder, pero sí... Él vive en Bélgica, si no me equivoco. Efectivamente, pero tiene procesos abiertos judiciales en Ecuador, que es un tema bien complicado, y al menos recordemos también a la gente que nos está viendo, todo esto tiene que ver con unas acusaciones de corrupción que le indilgaron en su momento al presidente Guillermo Lasso, pero su actuación ha sido al menos respaldada por los militares y también por la policía. Vamos a repasar parte de estas declaraciones. Esperamos que esta decisión sea tomada con madurez democrática. Están los parámetros establecidos, un llamamiento a elecciones y también los periodos en los que se debe ejecutar. Y con ello yo creo que el mejor camino es la paz, la tranquilidad de los ecuatorianos. Esperamos que no existan protestas de ningún tipo. De todas maneras, quien afecte la ley o quien trate de generar caos o violencia tendrá que ser sometido a la justicia. Hay que estar entonces atentos a lo que vaya a pasar en Ecuador en las próximas horas, a si finalmente se va a dar o no una movilización de los indígenas que también apoyaron parte de lo que era el juicio político que el presidente Guillermo Lasso logró evitar a través de esta figura conocida como muerte cruzada.
Y de Ecuador, Andrés, nos vamos a esta hora a Italia, donde es realmente dramática la situación que se está viviendo, sobre todo en el norte y en el centro del país. Estamos hablando de al menos 8 personas que murieron, que 5.000 personas fueron evacuadas. Ahí estamos viendo justamente varias de las imágenes más impresionantes que nos está dejando esta jornada, lo que ha sido también el despliegue. Vemos, por ejemplo, en una de las imágenes, la lucha también de una madre y de su hija para poder ser rescatadas en las autoridades, lo que está pasando en otras zonas de Italia también, la gente subiéndose, Andrés, a los techos. Esto es el norte de Italia. Norte de Italia, centro de Italia también. ¿Ya? Y lo que han asegurado al menos es que en solo 36 horas algunas áreas recibieron la mitad de las precipitaciones anuales promedio. Además, Andrés, esta era una zona de la que el mes pasado estábamos hablando que había sequía. Entonces fue un cambio de temperatura realmente muy dramático. Provocó además este hecho de las precipitaciones, 14 ríos desbordados, enviando agua a cascadas a través de las ciudades, inundando miles de tierras de cultivo, anegando también al menos 23 municipios. Y la vicepresidenta de Emilia-Romagna, que es una de las regiones que se ha visto más afectada por las inundaciones, confirmó que efectivamente se han recuperado 8 muertos, o 8 cuerpos mejor sin vida, y además también 50.000 personas quedaron sin suministro de electricidad. Además, hay que decir también que las lluvias han disminuido, pero que los niveles de los ríos siguen en aumento, y por eso incluso tenemos también la imagen de lo que fue la cancelación del Gran Premio Fórmula 1. Imola es un circuito icónico para los seguidores de la Fórmula 1 allá en Italia. Y que estaba programado, Andrés, entre el viernes y el domingo. Por eso la Fórmula 1 se cancela, se suspende todavía. Que corran en bote, digo yo. Claro, podría ser una solución un poco extraña, pero al final lo que hace la organización del Grand Prix de Fórmula 1 es obviamente suspender esto. Todavía no está muy claro si efectivamente esto se va a dar o se va a recomponer el calendario de la Fórmula, pero sí sigue siendo realmente muy dramático lo que se está viviendo en estos momentos en Italia. Y revisemos ahora otro de los hechos noticiosos de la jornada, porque el príncipe Harry y Meghan y también su suegra se vieron involucrados en una persecución de autos casi catastrófica. Eso es lo que dijo el comunicado del príncipe Harry durante esta jornada, el portavoz de la pareja. Recordemos que ellos habían estado en la ciudad de Nueva York, Andrés, porque estaban asistiendo a un premio. Era la primera vez que se les veía juntos, la primera vez que aparecía Harry también, después de la coronación. De la boda, dije yo. Perdón, de la coronación. Me entendiste, eso es lo importante. Te entendí. Y el portavoz reveló que el incidente ocurrió después de que ellos asistieran a la ceremonia que estamos viendo en imágenes. Ellos dicen que la persecución duró cerca de 2 horas. Es una versión que está puesta en duda por las autoridades en Nueva York, particularmente por el alcalde, que dice que realmente una persecución en Nueva York 2 horas no iba a durar, que está investigando. Seguramente ellos se sintieron asediados por la prensa durante 2 horas. Lo que sí dice el alcalde de Nueva York es que era obvio que los paparazzis estaban acusando a la pareja, que estaban tratando por todos los medios de obtener el mejor ángulo, y obviamente es imposible no hacer la comparación. Eso, Iván. ¿No? El recuerdo trae inmediatamente hace, ¿cuánto? 26 años. Exactamente. La muerte de Diana, perseguida por paparazzis, muere en el túnel del alma. Y que efectivamente, Andrés, lo que decía Harry en las entrevistas que había dado era que él no quería que Meghan corriera la misma suerte de la princesa Diana, y estamos viendo que prácticamente, tal vez no es la misma suerte, pero sí es un asedio permanente de la prensa, un maltrato a través de los medios británicos, y sobre todo algo en lo que la gente en Estados Unidos, esto no es tan común, el hecho de que haya esta cantidad de prensa persiguiendo una pareja, seguramente sí en las celebridades, pero en Nueva York la gente vive mucho más tranquila, que era lo que también decía el alcalde. Aquí es una ciudad densamente poblada en donde este tipo de espectáculos pueden incluso costarle la vida a una persona, y el alcalde hacía la pregunta durante la rueda de prensa: ¿vale la pena una foto si se atropella a alguien, si muere alguien en el camino? Y efectivamente si se pone también en riesgo la vida de esta pareja, que no logra salir entonces de los focos del espectáculo. Y vemos ahora, Andrés, la historia de un niño que quedó atrapado, afortunadamente sin ningún tipo de consecuencias, en un remolino de viento. Esto sucedió en Estados Unidos. Estos pequeñitos estaban en un partido de béisbol, y las imágenes en vivo del juego captaron el momento en el que se forma este remolino en plena cancha durante un partido de ligas menores de béisbol en la ciudad de Jacksonville, en Florida.
Rápidamente, lo estamos viendo ahí, el viento envolvió a este pequeño, que solo tiene 7 años. Uno de los árbitros del partido acudió rápidamente a socorrer a este niño y finalmente logró sacarlo en medio de este remolino que finalmente, y afortunadamente para todos los presentes, desapareció. Pero se mantuvo estoico, el pequeño. Sí, él estaba Sí, ahí pues. como en su puesto defendiendo Sí. su posición en béisbol. Ese es pitcher, no sé mucho de béisbol. Yo tampoco, entonces Ya, ese no no, es qué nuestro voy, ya. terreno. Y vamos a terminar nuestro informe internacional Qué con lindo. imágenes que encantan también, que además nos ven muchos niños hasta ahora, Andrés, y esas imágenes particularmente nos llegan desde China. Es un banquete que se dieron, un festín de frutas, estos pandas en un zoológico del centro del gigante asiático, que muestra a esos osos sentados en una mesa mientras están comiendo este postre, un banquete que consiste, como vemos ahí en imágenes, frutas en una olla caliente tejida con bambú. En su interior, los cuidadores del zoológico dejaron sandía, brotes de bambú, zanahorias, bueno, todo un banquete para los pandas que además son muy ricos de ver cómo interactúan. Y los mamíferos tomaron sol mientras estaban comiendo, contaron además que estaban... Hay uno que se quedó como dormido, parece. Parece que comió Claro, una harto. convención de pandas y además suelen sentarse en grupos de 3 o 4 para Qué poder disfrutar. extraordinario. Son además bien, les gusta estar en grupo. Debe ser buena esa sobremesa. Sí, con Entretenida. gente que ¿Ah? podrán hablar, obviamente, que podrán comunicarse. Ya, con estas imágenes allá en China, En China. este deleite, esta cena opípara allá de los pandas. Muchas gracias, Andrea. Que estén bien, buenas tardes. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de varios temas, de las ventas del comercio online, también de los sueldos. ¿Cuánto se han reajustado los sueldos durante el último año? Si ha estado esto de acuerdo más o menos al aumento del coste de la vida, de la inflación. Lo pasamos a revisar en la primera gráfica que hemos preparado para ustedes. Esto de acuerdo a cifras de la Superintendencia de Pensiones, de las personas que cotizan en las AFP, de acuerdo a su sueldo, imponible. El ingreso imponible de los chilenos en las AFP, de acuerdo a ese dato que entrega la Super de Pensiones, podemos tener un catastro más bien más claro respecto a cuánto se han reajustado las remuneraciones. Vamos con la cifra en marzo del año pasado. El promedio de las personas que cotizaban en las AFP, no es el promedio de los sueldos en Chile, de las personas que cotizan en las AFP, era 948.000 pesos imponibles, que es imponible antes de que se le saque el plata a la AFP, el tema de salud, sueldo, etcétera. A ver, 948.000 pesos, eso en marzo del 2022. ¿Qué pasa 12 meses después? Este aumento, de acuerdo a las cifras de la Super de Pensiones, es de un 15%. Es decir, pasamos de 948.000 a 1.048.158 pesos, un crecimiento de 15%, de acuerdo, insisto, a las cifras proporcionadas por la Super de Pensiones, que es muy superior al aumento del costo de la vida, que en torno a esa misma época más o menos está entre un 11 y un 10%. El aumento de los sueldos es superior, insisto en el punto, esto es cifras entregadas por la Super de Pensiones, las personas que cotizan en el sistema. Para que tengamos un universo hoy día, más o menos, la mitad de los 11 millones de cotizantes del sistema AFP cotiza regularmente. Es decir, de esos 11 millones, más o menos 5 millones, 5 y medio, cotiza regularmente todos los meses. Estamos hablando, insisto en el punto, hoy día de una fuerza laboral que puede llegar, se eleva sobre los 9 millones de personas. De ellas, 5 millones cotiza regularmente. Vamos con la siguiente estación. La brecha de género lamentablemente se mantiene en nuestro país. Los hombres, de acuerdo a esta medición, ganan en promedio sueldo imponible 1.149.896 pesos, de acuerdo a la Super de Pensiones. Las mujeres 997.974, una brecha de 13%. O sea, la buena noticia es el aumento de los sueldos. La mala noticia es que la brecha se mantiene inalterable durante los últimos años. Escuchemos declaraciones. Las cifras para marzo de 2023 indicaron que el ingreso imponible promedio de los hombres fue 15,2% superior al ingreso imponible promedio entre las mujeres. Este diferencial de ingresos puede producirse tanto porque las mujeres ganan menos que los hombres por hacer un mismo trabajo o porque en promedio las mujeres acceden a trabajos con menores perspectivas de ingreso. La evidencia empírica nos indica que ambos factores contribuyen a explicar este diferencial de ingresos en desmedro de las mujeres. Vamos a hablar también de las ventas online. Estamos hablando de los sueldos. Esto tiene que ver con las ventas online
del comercio y refleja la temperatura que está viviendo nuestra economía. Una economía que se está desacelerando y eso se ha visto o ha repercutido fuertemente en las ventas del comercio. Las ventas online del comercio, de acuerdo a cifras de la Cámara de Comercio de la Cámara Nacional de Comercio, vamos con las cifras. Enero-marzo de este año, las ventas cayeron 32% respecto a igual periodo del año pasado. Vamos con la siguiente estación. Este es el quinto trimestre consecutivo de caída en las ventas del comercio. Un comercio que se vio fuertemente influido con las ventajas que significó, por ejemplo, los retiros de fondos de pensiones, con los IFE y también la ventaja, entre comillas, que significó la pandemia, que muchas personas se volcaran al comercio online. Eso ya no está sucediendo, estamos volviendo a la normalidad y también un periodo de ajuste de la economía. Todo eso se suma para que esto signifique una caída de 32% en las ventas del comercio online. Vamos con la última estación que hemos preparado, la última gráfica. Los productos que más han caído: artículos electrónicos, un 40%. Artículos de hogar, 31%, muebles, 28% y vestuario, 21%. Y con la última estación con la que me quiero quedar, ventas online. Hoy representan un 21% del total de todas las ventas del comercio. 21%, es decir, 1 de cada 5 productos, para hacerlo en sencillo, se vende de manera online. Antes de la pandemia, esta cifra era de un 7%. Es decir, las ventas online llegaron para quedarse. Porcentualmente son 3 veces superior previo a la pandemia. Claro, no dominan, como en algún minuto dominaron durante la pandemia las ventas online, pero estos números se multiplicaron y llegaron para mantenerse arriba por un buen tiempo. Escuchemos también declaraciones en torno a la caída de la venta online durante el último año. Las ventas online en el retail marcaron en el primer trimestre de este año una caída anual de 32,9%, una baja bastante en línea con lo que veníamos viendo desde el segundo trimestre del año pasado y que responde principalmente a una normalización de las ventas online tras los históricos niveles de venta alcanzados durante la pandemia. Pero si uno mira los niveles de venta, todavía están muy por encima de lo que teníamos antes de la pandemia. De hecho, si comparamos el primer trimestre de este año con el primer trimestre del 2020, se ve un alza de 57,8% en las ventas del retail. Volvemos para despedirnos en 24 tarde con música disco. 16 grados en la capital. Ya alcanzamos la máxima pronosticada para esta jornada por la dirección meteorológica. ¿Por qué, se preguntará usted, música disco? La reina de la onda disco de los años 70. Y vemos las temperaturas para los próximos días. 7:18, 6:19, 7:18 para el sábado. Temperaturas más bien homogéneas para los próximos días. ¿Por qué será la música disco? Usted la ve acá. La reina de la onda disco de los años 70 con éxitos que marcaron una época y hasta hoy siguen sonando en todas las radioemisoras. Hablamos de la gran cantante Donna Summer, que hoy se cumplen 11 años de su lamentable muerte, pero su legado sigue vigente. Y para recordarla, escuchamos sus grandes éxitos. Gracias por su sintonía. Que tenga una excelente y provechosa tarde. Chao, chao.